Revolución de Mayo, muy bien Melanie, Revolución de Mayo. ¿Lo ampliaste un poquitito más? El tema, la Revolución de Mayo, toda la gesta patriótica, las guerras de independencia, ¿no es cierto? Toda la cuestión que tiene que ver con lo bélico, ¿no? Porque los protagonistas, los actores de ese caso, ¿quiénes son? Está impulsada San Patriotas. Martín, muy bien, ahí Melanie me escribe que es San Martín, ¿no? Está impulsada, fíjense lo que dice, impulsada por nuestros generales y por nuestros soldados y, y acompañada por el entusiasmo popular. Y de ahí, espera Melanie, ahí voy. Y de ahí, saca, ¿no? ¿Recuerdan que hablábamos del epidíctico hace un rato, de ese género que de alabanza a la persona? Saco un epidíctico para San Martín. ¿Vieron todo el fragmento en donde hay un fragmento de loas, loas a San Martín, ¿no es cierto? Entonces fíjense que ahí él va construyendo, ¿sí? A partir de cómo está presentado San Martín, como es un héroe full, totalmente. A partir de cómo está presentado como padre de la patria, héroe de los héroes, el máximo exponente, San Martín va adquiriendo la figura de modelo, ¿sí? Que si ustedes ven, es otra posibilidad es otro juego que se establece entre una regla, que en este caso es una virtud, San Martín cumpliría cierta virtud, y el caso particular San Martín, ¿sí? O sea, San Martín adquiere es la exaltación del héroe, totalmente, muy bien. Y después Melanie menciona a Urquiza. ¿Urquiza estaría en esta regla de que de los momentos festivos, de los momentos en donde parecería como que el enemigo es extranjero, ¿no? Es un otro ahí, en la guerra de la independencia, el enemigo es España, ¿no es cierto? Pero el peor enemigo es el que tenemos dentro, diría Perón. Claro, y lo dice en este discurso también, y lo dice también. Y Urquiza, que acá Melanie me dice, lo nombra Urquiza. Urquiza sería modélico, si querés, del caso que tiene que ver con estos momentos brillantes y de exaltación, o Urquiza se relaciona más con la segunda regla, que ahora les leo. Hay otras épocas en que calladamente los países se organizan sobre sólidos cimientos. En tales momentos se extraen conclusiones y ahí me pone Irina, sí. Se extraen conclusiones y recapitulan los resultados de los hechos precedentes para poder aplicar unos y otros al porvenir. El entusiasmo cede su puesto a la serena reflexión, porque es necesario abstraer y clasificar para poder organizar y constituir, ¿no? Entonces, Urquiza, acá me dice Irina, quería, claro, muy bien, Melanie y Irina están coincidiendo, sí, Melanie y Irina coinciden en que el caso 1 de la segunda regla sigue siendo este ejemplo histórico, ¿no es cierto? Los momentos de reflexión, los momentos de organización, los momentos de establecer leyes, ¿sí? Generar los cimientos en ese sentido, de establecer leyes. Entonces ahí viene, apela a la generación, a los constituyentes de 1853. Y se destaca la figura de esos constituyentes, que fue en el momento en donde se organiza la Constitución Nacional, se destaca esa figura y bueno, y ahí el líder, ¿no? Pasaría a ser Urquiza, que no le dedica mucho Perón, ¿no? Lo nombra, ¿no? Perfecto.
Entonces tenemos ya resuelto el caso 1, que sería la historia, ¿no? La historia que estudiamos, la historia de... Ahí vamos al caso 2. Entonces, en el caso 2, dice Melanie, los momentos gloriosos es el golpe del 43 donde entra Perón, claro, porque son los momentos, sí, totalmente. El caso 2 está conformado por la historia del peronismo. De algún modo, Perón lo que está haciendo, este enunciador lo que está haciendo, fíjense que él era muy... en ese momento había una mirada de la historia, ¿no? Que implicaba como que en ese momento y después también, hasta los 70, que había que tener distancia para establecer si esos hechos iban a formar parte de la historia o no, ¿no? Los historiadores tenían que tener una distancia epocal con respecto a aquello que estaban tratando. Entonces acá también lo que hace Perón es incorporar la historia del peronismo, que era su historia reciente. Acá ya estamos más cerca de una situación argumentativa, porque lo que está haciendo es tomar la historia del peronismo e insertarla, establecer un paralelo. Ven, hay una relación como análoga con la historia consolidada, la historia oficial, lo que nadie discute, ¿sí? O sea, de algún modo, ahora vemos bien eso, Melanie, muy bien. Ahora lo vemos, porque me pregunta el golpe del 43, el 17 de octubre, etc. Ahora vemos bien dónde va ese caso. Pero primero, esperen que tengo que admitir a Tomás. Lo que me gustaría remarcar, ¿sí? Ay, qué lío que me mandé. Acá está. Lo que me gustaría remarcar es que acá, para introducirnos ya a pensar el otro polo, el polo argumentativo, que a diferencia de las exposiciones, ¿sí? En las exposiciones nosotros damos cuenta de ese saber ya consolidado en otro espacio, en otro lugar, ¿no es cierto? Y que está como consolidado, es un saber ya, no es algo que está en debate, ¿no? En cambio, la argumentación, los problemas que aborda la argumentación son problemas que están vinculados totalmente con el presente, ¿sí? Para que me entiendan. Sí, exactamente, está incorporando en la historia oficial, ¿no? La historia del peronismo, y eso en ese momento podía generar también mucha discusión, ¿sí? Es eso, lo que está haciendo es argumentando, ¿no? A eso voy. Pero para que se termine la idea con respecto a los interrogantes, o con respecto a la pregunta, esta pregunta que es como ordenadora, ¿no? De las exposiciones. Cuando vayamos a ver más argumentaciones, nos vamos a dar cuenta que también hay una pregunta en las argumentaciones, pero esa pregunta adquiere la cualidad de un problema que no está resuelto, ¿sí? Que es necesario todavía discutir. Entonces, el enunciador argumentativo lo que va a hacer es posicionarse en ese debate. Va a exponer también, pero la argumentación lo que tiene es un profundo anclaje con el presente. ¿Sí? Ese interrogante, ese problema está totalmente anclado con el presente. Para que se entienda, voy a dar un ejemplo simple, ¿sí? Bueno, no es tan simple, pero todos acá piensan ¿alguno piensa acá que la Tierra es plana? Primero tengo que preguntar eso, porque ahora entró en debate el tema de que la Tierra es plana y qué sé yo, y que hay un grupo de gente que piensa que la Tierra es plana. ¿Alguno piensa eso? ¿No? Todos coincidimos en que no, está bien. Me lo imaginaba, pero por las dudas pregunto. Todos coincidimos en que, bueno, ahora también hay mucha posibilidad de que la gente diga la primera idea que se le ocurre, ¿no es cierto? Pero digamos,
los debates sobre la forma de la Tierra, ¿m? Es geoide, totalmente, ahí está el término científico. Los debates sobre la forma de la Tierra tuvieron un momento histórico, ocurren en un momento histórico, ¿no? Con el avance de la ciencia y con los instrumentos de medición, esos debates están como saldados, por lo menos en el campo científico están bastante saldados, ¿sí? Ningún científico serio se pone a debatir ahora, ¿sí? Esto de si la Tierra es redonda o no, o es geoide, como muy bien dice Gerardo, o no, ¿sí? Entonces, en realidad lo que vos te podés encontrar en el campo científico son exposiciones que te den cuenta de un debate ya viejo, ¿tá? Y las argumentaciones del campo científico son problemas actuales que pueden venir del pasado, porque todavía no han encontrado una solución en el presente. ¿Sí? El interrogante argumentativo es un interrogante anclado en la realidad. Te puede venir de antes, te puede venir del pasado, pero en ese pasado no, no se le ha encontrado solución, entonces la cuestión sigue en disputa, ¿sí? Entonces, toda argumentación está muy vinculada al presente, a los problemas que tenemos en el presente. Y Perón en este discurso está atravesando un problema, que es una disputa en el campo de gente que no quería reformar la Constitución. Entonces, ¿qué hace? Estratégicamente pone una ley y la ilustra con un ejemplo que nadie le va a discutir, que es el ejemplo de la historia patria, ¿sí? De San Martín, de Urquiza, de la Constitución, o sea, nadie le va a discutir ese ejemplo histórico. Y después estratégicamente arma todo el caso 2 en paralelo, y ahí sí lo vamos a detallar. Entonces Melanie me estaba diciendo que va armando como una genealogía, creo que usaste la expresión genealogía en algún momento, génesis. Va armando como una génesis, como la génesis del peronismo, ¿no? Entonces, el peronismo también, y lo inserta en la historia nacional, porque lo está equiparando, tiene su símil con la Revolución de Mayo, ¿no? Esos momentos de exaltación, ¿no? Que son momentos bélicos. Entonces así inserta tres fechas para esos momentos de exaltación. El 43, que es el golpe del GO, ¿sí? El 45, el 17 de octubre del 45, que tiene que ver con la participación popular, y la confirmación de ese 45, que son las elecciones del 46, ¿no? En donde, ¿qué es lo no dicho ahí? Si el héroe es San Martín, si del otro lado tenemos a San Martín, de este lado, del caso 2, está Perón. Comparación indirecta. Claro, en realidad, claro. Entonces tenemos que en el caso 2, para la primera regla, tenemos 4 de junio de 1943, 17 de octubre de 1945 y febrero de 1946, ¿sí? Ahora, esto podría ser problemático en el momento de enunciación de Perón, ¿sí? Por ahí ahora, en nuestra historia y viéndolo en el siglo XXI, bueno, nada, es parte de nuestra historia, ¿sí? Nadie lo niega eso, pero en ese momento podría ser más problemático todavía. Y después tenemos la segunda regla, que sería el momento, las tres fechas, claro, Melanie, las tres fechas vienen, ahí también Perón es muy estratégico, porque muy piola con lo que está haciendo, porque en realidad le da más legitimidad que el primer caso, porque interviene más, hace intervenir más al sujeto pueblo, ¿sí? Entonces le está dando más legitimidad. Dice, bueno, y fíjate todas las construcciones que él hace cuando dice las Fuerzas Armadas, claro, claro, Irina.
las Fuerzas Armadas interpelando el clamor del pueblo, como que las Fuerzas Profe, Armadas actuaban, ¿sí? Es la lectura que él da al golpe del GO, ¿sí? Las Fuerzas Armadas estaban interpretando el clamor del pueblo, y eso se consolida con el 17 de octubre, en donde ya es el estallido popular, y después con las elecciones del 46. Perfecto. Entonces ahí tenemos cerradito, ¿no? El caso que viene a ilustrar, el caso 2, que viene a ilustrar la regla primera. Y para la segunda regla, Y es ese momento que están viviendo, el 49, cuando se reforma la Constitución. exactamente, Macarena, exactamente. O sea, el paralelo a los constituyentes del 53, ¿sí? Lo tienen en estos constituyentes que van a reformar la Constitución, ¿no? En el 49. Entonces, todo este ejemplo, ¿sí? A ver, les comparto para que quede claro, especialmente para los compañeros que no pueden venir y que van a ver el video. A ver si me puedo mover, ¿sí? Todo esto nos quedaría más o menos así, ¿no? La Revolución de Mayo, las 3 fechas que veíamos como el caso 2 de la regla 1, los actores que participan en uno y en otro caso, la era constituyente, claro, se organiza el país, Melanie, a partir de esa constitución, y fíjate que él eligió a Urquiza, eligió el 53, viste que en realidad Buenos Aires estaba en tensión, y después todo se resuelve con una batalla en el 54, y él menciona la lucha civil, ¿no? Y menciona el peligro de lucha civil en ese momento. Esta sería la actualidad. Este sería el caso problemático sobre donde se quiere argumentar, ¿sí? Y ahora, lo otro que tiene que argumentar es por qué es necesario, a ver si alguien me escribió, no, por qué es necesario reformar la Constitución, si todo esto ya es una hazaña, ¿sí? Él necesita una ley de paso entre el caso 1 y el caso 2. Exactamente, está poniendo a los constituyentes de 1949 a la altura, los está arengando totalmente, está haciendo una arenga, los está elevando a la altura de los del 53, totalmente Gerardo. Ah, sí, había escrito Gerardo. Sí, Perón lo que hace es una introducción temporal de la historia argentina para poder inmediatamente introducir las fechas importantes para el peronismo y para el pueblo argentino, y a su vez pone a los constituyentes del 49 a la altura de los que crean la Constitución Nacional. Sí, totalmente. Y está colocando la Constitución del 49 a ese nivel, ¿no? También. Ahora, necesito una ley de paso, porque si esto fue tan bárbaro, ¿para qué vamos a modificar la Constitución? Entonces, ven el sentido argumental que está teniendo este ejemplo. Este ejemplo, todo esto no está solamente para ilustrar, sino que también está para argumentar. Es necesario cambiar la Constitución, ¿sí? Y tenemos todo el apoyo para cambiarla. Y siempre va a haber peligro de conflicto, como lo hubo en el pasado, ¿está? Entonces esa ley de paso es un enunciado general que él dice, y que es la evolución de los pueblos. A ver, leo. Perón habla de momentos de reflexión donde se expresan los cambios de las... Sí. Uy, esperen que me están hablando muy seguido por el chat. Melanie, Perón habla de momentos de reflexión donde se expresan los cambios de la sociedad que la sociedad reclama. La ley de paso.
¿no? El transcurso del tiempo hace necesario reformar, es más, es muy fuerte lo que dice, ¿no? Porque dice, si se le niega el derecho a los pueblos de esas reformas, es lícito que vayan a las armas. Es fuerte lo que está diciendo, ¿no? Negar, acá, al pueblo no puede cerrársele los caminos a la reforma gradual de sus leyes, ¿no? Entonces también fíjense que es muy clásico, muy común del discurso político, y que no es tan común en el discurso académico, que este enunciador, que además es presidente, le hable a muchos al mismo tiempo. Si bien el discurso está dirigido a los constituyentes, si bien el discurso, claro, sí, si bien el discurso está dirigido a los constituyentes, le está hablando al resto de los argentinos y también les está advirtiendo a los adversarios, ¿sí? No pueden negarse a esto, porque entonces las masas tienen derecho a revolucionarse, ¿está? ¿Cómo cambió el discurso político, no es cierto? De esos años ahora, imagínense Macri diciendo esto. No, cambió mucho, ¿no? Pero hay algo que se mantiene, ¿no? Como una característica de este tipo de discursos, y para como contrastarlo con el discurso académico, que en general tiene un destinatario muy definido. El discurso político habla a muchos. Le habla al que comparte la creencia, al que comparte la idea, ¿no? Lo arenga, como a los constituyentes. Sí, es muy interesante, es muy buen orador. Es más, de hecho lo que está haciendo acá es un tipo de razonamiento que Aristóteles llamaba abducción. Manejaba muy bien, evidentemente en ese momento, Perón tiene formación militar, y en ese momento los militares tienen formación en retórica, entonces eran buenos oradores, que ahora ni siquiera eso, pero bueno. Sí, dialéctica y retórica. Sí, 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 sí. Se nota que tiene práctica en eso, ¿sí? ¿Qué les estaba diciendo? Me perdí, me olvidé, argumenta y convence con mucha fuerza. Y sí, aparte imagínate, lo no dicho en este discurso, ¿no? En un momento él construye una imagen de sí, casi es un médico, porque dice que escucha los latidos, no sé si leyeron esa parte, escucha los latidos él está con una oreja en los latidos, en las emociones del pueblo. Y ese es el tema cuando usás una palabra como pueblo, ¿no? ¿Con qué la llenás? Porque es una palabra que hay que trae problemas. Mucha emoción, totalmente. Está toda la cuestión, acá vos ves las dos cuestiones. Todo esto que te estoy mostrando con respecto a los ejemplos tiene que ver con convencer. Dar una argumentación, ¿sí? Es un modo de razonar. Está dentro de un tipo de razonamiento, pero también hay toda una dimensión emocional en el discurso, que tiene que ver con arengar, por ejemplo, o con la construcción que hace sobre sí mismo. A todo eso se las llaman pruebas subjetivas, ¿sí? Que tienen que ver con aspectos más emocionales, incluso en la selección de las palabras, ¿no es cierto? Aparece, o en los tonos que utiliza. Entonces hay todo un aspecto emocional que va de la mano de una argumentación racional, digamos, con estrategias, porque acá lo que está armando son como analogías,
¿no? Entre el caso 1 y el caso 2 se plantea toda una situación de relaciones analógicas, que el lector o el que escuchaba las iba llenando, ¿sí? O sea, no es que hace un epidíptico de sí mismo, no lo necesita hacer, porque incluso eso deterioraría su imagen. Lo que está haciendo es un epidíptico de San Martín, y vos haces esa traslación porque ya tenés la situación analógica planteada, ¿entendés? Entonces, la secuencia lavatoria no recae, yo me alabo a mí mismo, sino eso también lo hacía Chávez con Bolívar. Chávez planteaba ciertas situaciones analógicas y se vinculaba, hacía que por esa analogía vos leas el nuevo Bolívar es Chávez. ¿Mm? Bueno, dudas con respecto a esto que vimos del ejemplo. Lo vamos a trabajar más y vamos a ver las diferencias que podemos encontrar en el discurso académico, que es otro uso, que la dimensión emocional no es tan fuerte, que se presenta como caso, el ejemplo adquiere la dimensión de caso. Esperen que admito a Julia. No sé si se salió. Esto que decís, Melanie, también de la verdad discursiva, que voy viendo el chat, es algo también que responde a la retórica, ¿sí? La construcción de la verdad a partir del discurso, totalmente. Y eso es muy... Sí, yo iba a decir que hay que tener cuidado con eso porque Hitler, Mussolini y muchos militares políticos lo manejan muy bien eso. Claro, la construcción de una verdad a partir del discurso, y eso es una premisa retórica. ¿Sí? En Aristóteles se ve claramente. Sí, sí. Bueno, también uno podría pensar que hay algunos autores que piensan que la retórica son estrategias de manipulación. Es muy predominante en la época, claro. Y ahora no se crean que no, ¿eh? Ahora también sigue funcionando. No, no con estas características, pero la apelación a las emociones las vimos muy fuertemente en el discurso político de nuestro país, ¿sí? Muy fuertemente. De hecho, sí, entiendo esto en el nazismo y todo eso, pero también hay que repensar en cómo la dimensión emocional se expresa hoy en día también. Y para muchos autores, y obviamente que el discurso académico por ahí, hay que ver el rol de las emociones, ¿no? Es interesante para verlo, pero para muchos autores son falacias, son consideradas como falaces, ¿sí? No son argumentos con que vos podés convencer en el terreno de las ideas a otros, sino que son falacias. Eh, Antes de que nos eche, porque me parece que queda poquito tiempo, vamos a cortar acá, porque lo que viene después va a ser otra técnica, ¿sí? Otra técnica que nos sirve para exponer y para argumentar, y eso necesito más tiempo para explicarlo. Entonces yo quiero que me digan si el tema, no tanto, o que en la retórica no tanto, que es lo que más te puedo decir de Aristóteles que tengo leído. Después, si querés, hablamos un poquito más, pero antes de eso, hablamos cuando nos quede tiempo. No, no, Platón está totalmente en contra de los sofistas, y el sarcasmo o ese tipo de figuras la utilizaban los sofistas. Sí, claro. Después podemos hablar un poquitito cuando hablemos de teoría de la argumentación. Si quieren me voy a la retórica sofística. De ahí lo que heredamos fundamentalmente es la concepción de
dialéctica, ¿sí? Después pasamos por la mirada de Platón, y después por Aristóteles. En realidad lo que tenemos más sistematizado con respecto al discurso retórico, el discurso político podría ser pensado desde la retórica, porque Aristóteles lo dividió en géneros, y ahora lo que llamamos discurso político podría ser el discurso retórico, pero lo que tenemos más sistematizado es Aristóteles porque tenemos libro entero. En cambio de la retórica sofística la tenemos en fragmentos, tenemos muy poco. Entonces a ellos les gustaban determinadas figuras como el sarcasmo, las paradojas fundamentalmente. Me quedan 5 minutos de esta reunión y no voy a armar otra, así que explayen acá sus dudas. La ironía, Sócrates, en Platón da cuenta de que... Bien. Claro, los sofistas utilizan recursos, a Platón no le gustaba mucho esto. Entonces la ironía, la paradoja, la antítesis, otra de las figuras que le gustaban a los sofistas, y no le cerraba todo eso. La argumentación es compleja, especialmente en nuestro campo. Especialmente en nuestro campo es compleja, porque acá Perón se está basando mucho en premisas, ¿no?, que tienen que ver con el sentido común. Uno podría decir, ¿por qué la historia de los pueblos? Podría cuestionarle la regla. La historia de los pueblos no muestra, o sea, él construye una gran verdad ahí, ¿no es cierto? En nuestro campo tenemos que ser más cuidadosos con eso que se llaman premisas. Me parece el género más de la argumentación. Bueno, pero capta un sentido exactamente, porque la finalidad justamente es esa. La finalidad que tiene el discurso político es hablarle a todos. Entonces, por eso, las premisas, ¿no?, tienen que ver mucho con esto del sentido común. En cambio, en nuestro campo hay que ser más cuidadoso. Primero porque tenemos teorías, tenemos hipótesis, no manejamos verdades, ¿sí? A lo sumo manejamos como verdad los postulados de un marco teórico. A tus colegas querés convencer. Entrás en disputa con tus colegas. Lo que pasa es que discutís con la bibliografía. Lo que pasa, a ver si en 2 minutos te lo explico, es que hay una idea de entender la discusión como guerra, y la polémica, o sea, la dimensión polémica, entenderla como una guerra de palabras, y eso no se cumple tanto en el campo. Eso lo ves más en las polémicas mediáticas, en los medios, ¿sí? Entonces, por ahí hay polémica y hay discusión, pero no tiene las características de la polémica mediática, ¿sí? Pero sí hay discusión, hay disentimiento, hay conflicto, pero sin llegar a la violencia verbal o a los ataques de persona. Por eso es muy importante siempre concentrarse en el objeto, concentrarse en la producción y no en la persona, etcétera, ¿sí? Ahí retomo lo de, claro, es muy importante eso en el ámbito. Bueno, me quedó la pregunta, dudas sobre el ejemplo, como técnica para exponer, por lo menos, como técnica para argumentar, lo vamos a seguir viendo, pero la idea de ilustrar con el ejemplo, ¿no? Como una regla se puede ilustrar a partir de un caso particular. ¿Dudas sobre eso? Ya los dejo, no deben aguantar más, ¿no?
Yo lo entendí, pero es complejo y es muy difícil llevarlo a cabo. O sea, no es fácil. No, es que yo tampoco te voy a pedir que hagas este tipo de razonamiento, ¿eh? Pero sí que te pueda sostener sobre algún caso que ya otro demostró. No, no que vos inventes el caso, ¿entendés? Pero sí, si vas a enunciar algo, podés sostenerte con el caso, ¿sí? Con algún Llamar tipo a una tercera voz que me de ayude. llamar, y que esa voz no, por ahí no da enunciados generales, esa voz te ilumina con un caso, qué sé yo. Es posible reestructurar la deuda externa, es posible eh, no seguir una receta impuesta por el